cómo es que se forma el intestino. El intestino, no sé si se acuerdan ustedes, tercera semana de gestación, disco trilaminar. Arriba la primera lámina se llama ectoblasto, la segunda lámina se llama mesoblasto y la tercera lámina se llama endoblasto, ¿cierto? El intestino se forma a partir del endoblasto. Este es el disco trilaminar. Este. Ecto, meso, endo. Entonces, señora, en el endo se forma el tubo digestivo. Comienza a imaginarse, como ustedes están viendo acá, se empieza a cerrar el mesoblasto y va imaginándose, ¿sí?, el endoblasto. Y me va a formar lo que es el intestino primitivo. Todo esto que ustedes ven es el intestino primitivo, ¿correcto? Todo esto es el intestino primitivo. Mírenlo acá, ya más grandecito. El intestino primitivo. Cuando se está formando el embrión, el intestino, tenemos tres intestinos primitivos. El intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior. El intestino primitivo, ¿de dónde a dónde va? De la membrana mucofaringea, ¿sí?, hasta el esbozo hepático, el brote hepático. El intestino primitivo medio, ¿de dónde a dónde va? Del brote hepático hasta la parte del colon transverso, y de ahí en adelante ya es el intestino primitivo posterior. ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo otra imagen. Mírenlo. Entonces esto es intestino primitivo anterior, ese es el brote hepático, intestino primitivo medio, intestino primitivo posterior, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando se está produciendo, perdón, me retrocedo, cuando se está produciendo el cierre del mesoblasto, ¿cierto?, me queda esto, esa bolsa donde está metido precisamente el intestino primitivo medio. Esa bolsa, esta que está acá, se llama el conducto ónfalo-mesentérico. Esto se llama el conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo, cordón umbilical, mesentérico, mesenterio, o sea que hay unas vísceras ahí. Entonces, ¿qué estructuras se meten dentro del conducto ónfalo-mesentérico? Las estructuras del intestino primitivo medio. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que a partir de la cuarta semana de gestación, las estructuras del intestino primitivo medio se van a formar por fuera del feto, por fuera del embrión. Eso se llama la hernia fisiológica. Eso nos sucedió a todos nosotros, nos sucedió eso, ¿sí? Que a partir de la cuarta semana, las vísceras del intestino primitivo medio se formaron por fuera del embrión de nuestro cuerpo, en ese conducto que se llama conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Hasta cuándo dura esa hernia? Por eso se llama fisiológica, quiere decir que es que normal. ¿Hasta cuándo dura esa hernia fisiológica? Hasta la semana 12 de gestación. ¿Qué pasa en la semana 12? El embrión se pega un estirón y entonces, como esto se estira, esto hace esto, se mete y se cierra la hernia fisiológica. Entonces ya después de la semana 12 las vísceras nos quedan metidas dentro de la cavidad abdominal. Entonces ya esto no se llama ónfalo-mesentérico, sino solamente, como ya no tiene mesenterio, se llama solamente conducto onfálico. ¿Y qué es el conducto onfálico? Cordón umbilical. Entonces ya después de la semana 12 esto es el cordón umbilical, ¿sí? En algunos niños no se cierra la hernia fisiológica, ¿sí? No se cierra. Entonces se le van a desarrollar todas las vísceras del intestino primitivo medio, se van a desarrollar por fuera de la cavidad abdominal. Y esas son las patologías congénitas que vamos a ver. La primera, la gastrosquisis. En la gastrosquisis no se reduce la hernia fisiológica, entonces todas las vísceras del intestino primitivo medio quedan por fuera. Duodeno, yeyuno, ilio, quedan por fuera
de la cavidad abdominal del embrión. Entonces, si la hernia fisiológica no se reduce en la semana 12, ya eso no se reduce. Entonces, todo el embarazo, el niño va a tener esas vísceras por fuera. Si no se redujo la hernia fisiológica en la semana 12, ya el niño nace con gastrosquisis. No hay que esperemos tantico a ver si durante apenas estamos en la semana 12, a ver si de pronto por ahí en la semana 15, 20, 30 se le cierra, nada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esas vísceras van a estar protegidas ahí adentro por el líquido amniótico, entonces no le pasa nada a esas vísceras. El problema es cuando el niño nace, porque ya el líquido amniótico se pierde, ¿sí? Lo que las mamitas llaman que reventé fuente. Cuando revienta fuente una mamá, ¿qué es ese líquido que sale? Líquido amniótico. Entonces en ese momento las vísceras quedan ya desprotegidas y se pueden necrosar. Entonces, pero apago la luz un poquito. Entonces, mira, el niño nace con las vísceras, el intestino duodeno, intestino delgado, todo el intestino delgado nace por fuera, ¿sí? Como eso se detecta rápidamente, ¿cierto? En la primera ecografía que se le hace a la mamá ya se puede detectar. ¿Por qué? Porque la primera ecografía se hace en el primer trimestre. Y en el primer trimestre la mamita tiene ya 13 semanas. O sea que ya se tuvo que haber reducido la hernia fisiológica, ¿cierto? Entonces ya se sabe ahí si el niño viene con hernia fisiológica. O bueno, independiente que sea en la primera, en la segunda ecografía que se le haga a la mamá, ya se sabe, ¿sí?, que el niño viene con gastrosquisis. A estas pacientes no se les da parto vaginal. ¿Por qué? Porque como se pierde el líquido amniótico y si el médico que está atendiendo el parto toca las vísceras, se necrosan las vísceras. Entonces se le da parto cesárea y se tiene lista lo que se llama la bolsa Bogotá. ¿Qué es la bolsa Bogotá? Es una bolsa de lactato, ¿sí?, esa de suero, de mil, ¿verdad?, que se abre y apenas el niño nace se le pone, se le amarra. Mírenla acá. ¿Para qué? Para proteger la víscera, que nadie la toque. Esa cesárea, pues además de que las cesáreas todas son con cuidado, cuando se va a sacar el bebé que tiene gastrosquisis, el ginecólogo no puede tocar las vísceras. Entonces hay que sacar con mucho cuidado al bebé para no tocar las vísceras, y se tiene lista la bolsa Bogotá y se sutura la pared abdominal mientras que se le hace la cirugía al niño, la abdominoplastía, ¿sí?, para meter las vísceras, ¿correcto? Entonces, esa cirugía no es como, por ejemplo, las enfermedades congénitas que vimos de corazón, ¿sí? Por ejemplo, la CIA, la CIB, que eso podía esperar un tiempito el niño, se podía operar antes. Lo que se debe operar a esos niños es hasta antes de que cumpla el año. Acá no, aquí sí toca una cirugía, no digo que de urgencia, pero sí toca operarlo rápidamente, porque el niño no puede quedar no puede irse para la casa con las vísceras por fuera. No puede irse para la casa con las vísceras por fuera. Entonces sí se opera rápidamente a este niño, se mete las vísceras dentro de la cavidad abdominal y ya el niño queda completamente bien. ¿Cómo es el nombre, profe, del procedimiento? ¿Cómo, señor? ¿Cómo es el nombre del procedimiento? Abdominoplastía. Bueno. Otra patología congénita que es parecida a la gastrosquisis pero en menor es el divertículo de Meckel. En el divertículo de Meckel se reduce el conducto, se reduce las vísceras del intestino primitivo medio, pero no todo, un pedacito queda metido dentro del conducto onfalomesentérico, y el conducto, al cerrarse, pues queda ese pedacito de víscera, ¿sí?, dentro del conducto onfalomesentérico. Y cuando el niño nace, ese es el divertículo de Meckel, pero es un pedacito. El resto de las vísceras del niño nacen, o sea, el niño nace con las vísceras por dentro y la pared abdominal está cerrada, ¿sí? El divertículo lo tiene en una parte del intestino delgado, ¿cierto?, que puede ser más o menos cerquita de la válvula iliocecal, ¿sí? Mírenlo acá.
Este es el intestino delgado y miren el divertículo. Este pedacito fue el que quedó metido dentro del conducto onfalomesentérico, ¿verdad? Estos niños, pues como el niño nace con la pared abdominal cerrada, ¿sí? Pues no se da cuenta el médico que el niño nació con divertículo de Meckel. Estos niños presentan síntomas, por ejemplo, diarrea, pero que el niño recién nacido no tiene diarrea. ¿Por qué? Porque la dieta inicialmente es que solo líquida. Entonces, ¿cómo se va a formar bolo fecal si lo único que está comiendo el niño es líquido? ¿Sí? La leche materna, ¿verdad? ¿Hasta cuándo más o menos? Por ahí hasta los 8 meses es que el niño empieza a tener dieta complementaria, pero no podemos esperar tanto tiempo. ¿Qué otros síntomas tiene el niño? Vómito. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la primera enfermedad que pensaría el médico? Ay, es que doctor, el niño come y al rato vomita, a 2, 3 horas vomita. No es mucho el vómito, pero vomita. ¿Qué será? Y siempre le dice el médico, el ginecólogo, manda a llamar al pediatra y el pediatra le averigua a la mamita y le dice, siempre que lo lacta vomita. Sí, casi siempre, la gran mayoría de las veces vomita. ¿Sí? Como hacia las 2, 3 horas después de haberlo lactado, vomita. ¿Cuál sería el principal diagnóstico? Y otro, la diarrea y el niño llora mucho y se ve sopladito. Entonces la mamita le dice, no, es que es gases. Sí, no, gases todavía. ¿Cómo? Entonces, caramba, el niño lo que va a tener es intolerancia a la lactosa. ¿Sí? Entonces toca sumarse que no lacte al niño. Entonces le vamos a dar leches maternizadas. Entonces hay unas leches especiales, entre comillas, para los niños que tienen intolerancia a la lactosa. Y entonces, ¿qué espero yo? Ya la mamita pues no lo lacta, sino que le da leche maternizada. En teoría, si fuera una intolerancia a la lactosa, se debería ¿qué? Mejorar el niño, pero el niño sigue igual, ¿sí? Con diarreas, con vómitos y con el abdomen distendido, todo sopladito, ¿sí? Entonces empiezan a hacer estudios y le hacen de repente unas vías digestivas y ahí descubren el divertículo. El tratamiento quirúrgico. Y ya, el niño se quita el divertículo y el niño queda bien. Bueno. Otra patología congénita, el megacolon congénito. ¿Qué significará entonces megacolon? ¿Qué creen ustedes que significa megacolon? ¿Cómo? ¿Qué significa el prefijo mega? Grande. Entonces, ¿qué significa megacolon congénito? Que el niño va a tener un colon grande. Y esa es una enfermedad. Pero ¿por qué se produce el megacolon? ¿Sí? Porque resulta que una parte del colon del niño no tiene inervación. No hay inervación, ¿cierto? Y ¿cómo se llama la inervación de... ¿Cómo se llama la inervación del colon, Jonathan? ¿Inervación del colon? La inervación del colon. Cuando vimos supramesocólicas, inframesocólicas. Parasimpático, que era el décimo par sacromedular, y la simpática. La simpática, que era el esplácnico menor, pero el simpático me producía dos inervaciones o dos plejos nerviosos. El esplácnico, ese es simpática, el esplácnico medio y el menor. El plejo mientérico y submucoso, que vienen del décimo par sacromedular. Ellos son los que van a producir los movimientos del colon, la peristalsis. ¿Sí? La peristalsis. Entonces, imaginémonos que aquí hay un pedazo de colon. ¿Sí? Por lo general el megacolon se da en la parte del colon distal, o sea, en el colon descendente o en el sigmoides. ¿Sí?
Entonces, imaginémonos que este pedazo de acá no tiene inervación, no tiene inervación. ¿Cuál fue la función que les dije que tenía ese plejo mientérico y submucoso? Movimiento de los... ¿Cómo se llama el movimiento del colon? Peristalsis. Entonces, todo esto se mueve porque tiene inervación. Todo eso se mueve, ¿cierto? ¿Esta parte de acá se moverá? ¿Tendrá peristalsis? No. No. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el alimento acá, ¿pasará para acá? ¿Sí o no? No. Se queda ahí represada. Y entonces, ¿qué le va a empezar a pasar a esta parte del colon? Esta parte no se está moviendo, entonces no puede bajar el alimento. Entonces empieza ¿qué? A represar, llega el alimento, llega hasta donde haya inervación. Como esto no se está moviendo para producir que pase este bolo alimenticio, ¿sí? Pase acá, esta materia fecal, por así decirlo, pase acá, se empieza a acumular. ¿Y qué le va pasando al colon? ¿Se va qué? Dilatando. Ese es el megacolon congénito. ¿Qué es lo que ve uno si le hace al paciente una radiografía de vías digestivas bajas, si le hace una resonancia? Pues uno ve el colon dilatado, ve el megacolon. Pero el problema no está en el megacolon, el problema está ¿en dónde? Después del megacolon. ¿El problema estará acá? No. ¿Dónde está el problema? Aquí que no se está moviendo porque no hay inervación. Entonces, si no hay inervación acá, se empieza a acumular los alimentos acá. Entonces, pues obviamente lo que se ve en la radiografía, ¿qué es? Eso, el megacolon. Pero el médico sabe, el cirujano sabe que el problema no está en el megacolon, sino que está en la porción siguiente del megacolon. Estos niños, pues dependiendo que es tan extenso es el megacolon, estos niños inclusive pueden durar hasta adultos y toda esta cuestión, pueden sobrevivir, pues tienen que tener una dieta muy rica en fibra y mucha agua y no pueden comer ciertas cosas prohibidas. Por ejemplo, los pacientes con megacolon, pues el niño con megacolon, cuando ya tiene dieta alimentaria, ¿sí?, complementaria, no pueden comer granos, lenteja, garbanzo, y el frijol y el garbanzo son mortales para ellos y pues para los que están con ellos también, ¿no? ¿Verdad? Por los gases. Sí, porque le genera muchísimos gases a estos pacientes, es una distensión abdominal impresionante y esos gases se acumulan. Y tampoco para que salga un gas que se necesita, pues que se mueva el colon. ¿Sí? Que se mueva el colon y el colon no se le está moviendo, también se acumulan los gases. ¿Sí? Entonces, estos pacientes tienen que tener una dieta muy, como le dijera yo, como estricta. Dependiendo si el paciente no hace, si el paciente no hace retención alimentaria, si no hace obstrucción alimentaria, el paciente con dieta y con alimentos procinéticos puede pasar toda la vida. ¿Cuáles son esos alimentos procinéticos? Entonces uno dice, mire, coma mucha fibra, coma mango, auyama, coma pitaya, tome mucha agua, coma ciruela pasa, tome metamucil. Les tienen que mandar unos medicamentos porque como el colon de ellos no se mueve, una parte no se está moviendo espontáneamente, ¿qué le toca hacer? Que un medicamento que mueva esa parte, que son los medicamentos procinéticos que ustedes han visto para el estreñimiento por ahí, que el metamucil, ¿sí? ¿Pero qué produce que se vaya a la inervación de ese? No se sabe qué es lo que pasa, pero una parte del colon queda sin inervación. Pues, como es congénito, ¿no? ¿Qué pasó durante el proceso de formación? De repente el décimo par no alcanzó a llegar hasta esa parte. Fíjate que es en la parte distal, ¿sí? Puede ser en la parte terminal distal del colon descendente o en el sigmoides. Siempre se dan esas zonas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Que de repente algo pasó, algún problema molecular, es decir, algún problema genético pasó que no permitió que el décimo par llegara hasta allá, hasta ese pedazo, que se extendiera lo suficiente hasta ese pedazo. ¿Sí? Muy bien.
si de repente el paciente, digamos que pues como al principio la dieta del niño es líquida, pues de pronto hay que mirar si la lactancia le pueda generar al niño obstrucción, y si no, toca quitarle la lactancia y darle leches maternizadas que tengan abundante fibra, que hoy día pues nosotros tenemos muchas leches maternizadas. La leche materna puede ser que el niño la tolere bien, ¿sí? Y entonces no necesite leches maternizadas, pero cuando ya empieza la alimentación complementaria, entonces es donde empiezan los alimentos restrictivos. Esos niños, tampoco se me olvida decirle, no pueden comer muchas harinas, que pan, que arepa y esas vainas, no, porque esos alimentos, digamos como que enlentecen la peristalsis, entonces le puede generar obstrucción intestinal. ¿Cuándo se opera esto? Cuando el niño tiene obstrucción intestinal. ¿Sí? Cuando la mamita le dice que el niño lleva 8 o 10 días que no defeca y que está distendido y con dolor, le toma uno una radiografía y le ve niveles hidroaéreos, está haciendo obstrucción intestinal, toca operarlo rápido antes de que se perfore, se rompa y me genere una peritonitis. Miren el megacolon. Miren, comparen el calibre del colon acá normal y miren esto. Pues sobra decir que al paciente lo operaron ahí, ¿no? Sí. Están en cirugía, mejor dicho. ¿Por qué? Porque muy seguramente, miren cómo estaba de dilatado esto acá, todo esto. Es una obstrucción intestinal impresionante. Si se dan cuenta, aquí ya estaba como tornándose cianótico. Entonces, peligroso que ahí se perforara de una peritonitis. Bueno. O sea, que se puede dar en la parte distal y en la parte proximal. No, se da en la parte distal, el megacolon, pero la retención de ahí para arriba. O sea, si el niño, lástima que borré el dibujo, aquí estaba el megacolon, si ese niño estaba reteniendo muchos alimentos, pues obviamente va subiendo. ¿Sí? O sea, la puerta Aquí una radiografía, ese paciente ya tenía una peritonitis, todo esto que ustedes ven son gases, y miren el colon, todo eso son gases superdilatados y superdilatados. ¿Cómo, señora? No oigo. Bueno, aquí tenemos una, digamos como obstrucción, ahí se ve, está empezando, ¿sí? Pequeña, una obstrucción pequeña. Mire hacia la parte de abajo el calibre del colon y después cómo está todo dilatado, ¿no? Contrastada, sí. Sí, eso es contrastado. Esa es una vía digestiva, enema con trago de bario. Mire otro megacolon, no está muy grande, pero está relativamente. Miren cómo era el diámetro de la víscera y miren estas vísceras cómo están, ¿no? Súper dilatadas. ¿El problema dónde está? El problema está acá. Está acá. Esta parte no tiene inervación, entonces no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Que se va, ¿qué? Acumulando todo el alimento. Sí. Profe, cuando realizan la resección, generalmente tienden a disecar esa parte también. La parte ganglionar, claro, porque si no sigue el problema. Entonces hay que hacer una colectomía y resecar la parte ganglionar principalmente. Mire, mire la parte de arriba cómo está cianótica, ¿sí? Mire acá en la parte de abajo el diámetro del colon. Mire esto, y cianótico, mire. ¿Cómo está? Entonces, en este paciente la colectomía es grande porque es quitar la parte aganglionar y toca quitar todo esto, ¿sí? Porque ya está cianótico, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes.